Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Es el Gran Premio W en una nueva etapa y en una nueva posibilidad de entrega para ustedes. Un proyecto que empezó hace algunos años a través de W Radio y que ahora estaremos haciendo de manera independiente a partir de esta primera emisión, en donde por supuesto estaremos al lado de ustedes después de cada gran premio. Un grupo, yo diría primero de amigas, de amigos, de colaboradores, de gente que amamos este deporte y además pues con mucha nostalgia y con pues el corazón partido, al mismo tiempo acompañándonos en esta transición, porque definitivamente estamos extrañando a nuestro querido Marco Tolama, que trascendió recientemente hace apenas unos cuantos días, después de pues haber luchado hasta el último momento, así como luchó toda su vida por hacer una carrera impecable y espectacular. Este podcast va e irá siempre en memoria de Marco Tolama. Estamos muy contentos de poder estar al aire recordándolo también, estar en este proyecto en una nueva pues sí, en una nueva etapa y en un nuevo ciclo, como ya les digo, pero sobre todo pues también con las ganas de seguir adelante y de seguir pues honrando lo que Marco siempre nos enseñó, que era tener ese profesionalismo, esa calidad humana, esa también diversión implícita en lo que hacemos. Y bueno, pues sobre todo en este podcast que, como les digo, es tan especial para nosotros. Así que les agradezco enormemente que nos acompañen. Soy Alejandro Franco y estoy enlazado con varios buenos amigos que ya extrañaba. Le quiero dar la bienvenida pues de regreso a casa. Y también en una casa diferente, ¿no? Porque ahora estamos haciendo esta producción bajo el proyecto de Warp, que es, bueno, pues un proyecto editorial que yo llevo liderando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ahora sí que mi coequipero, desde que arrancamos el proyecto, cuando empezamos a platicar del mismo, pues no estuvo durante un par de temporadas con nosotros en esta energía del Gran Premio, pero ahora está de regreso porque la independencia nos da también muchas cosas positivas. Primitivo Olvera, querido amigo, te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? Ale, querido, yo también a ti y a todos en la mesa los extrañé. Un recuerdo muy sentido para nuestro querido Marco Tolama, pero aquí estamos de regreso ahora sí que con una nueva época, con nuevas reglas en la Fórmula 1, con nuevos formatos para nosotros, pero igual listos para divertirnos, para tratar de entender qué pasa en la pista y más allá de la pista, donde también se siga dando mucha información, Ale. Querido amigo, definitivamente no. El mundo cambió. La Fórmula 1 cambió, este mismo proyecto cambió, nosotros hemos cambiado y sí es una nueva etapa, un nuevo ciclo. Se recibe de la misma manera, ¿no? Con emoción y también con algo de nostalgia por lo que fue, ¿no? Recuerdo nuestras primeras emisiones cuando esta energía era un proyecto radiofónico que estábamos investigando a ver qué hacíamos con ese cariño que le teníamos ya en ese entonces a la Fórmula 1, ¿no? Fue fascinante cómo se fue conformando ese proyecto, iniciando con un híbrido cuando juntábamos nuestras dos emisiones, ¿no? La que tú encabezabas, WFM, y la mía, Hora 25, y cómo fue tomando fuerza, cómo fue tomando además forma como una emisión diferente. No era una emisión técnica ni una emisión que además así se conservó hasta el final de esa emisión radiofónica, de ese proyecto radiofónico. Era un programa para los aficionados y aficionadas de la Fórmula 1 en todos los sentidos. Era entretenimiento, pero era también didáctico, ir más allá, jugar mucho con las redes sociales, eso es ya fundamental, con la multiplataforma y además esta multidimensión que tiene el deporte motor. Ya no solamente ves lo que pasa
en la pista, sino bueno, vamos a hablar ahorita seguramente de la boda de Charles Leclerc, ¿no? Que es parte del show de la Fórmula 1, insisto, a veces más entretenido incluso de lo que pasa sobre el asfalto. Y hablando justamente de ese lado de la Fórmula 1, Lorenza Sánchez ya integrada a esta nueva etapa, comenzando nuevo ciclo y nueva temporada. ¿Cómo estás, Lorenza? No, yo feliz de la vida, Primitivo Olvera haciendo un Checo Pérez mismísimo, me voy pero vuelvo. Felices de tenerte de vuelta comentando Gracias. todo el punto. No saben lo que me acordé de Marco viendo la carrera. O sea, se me salen las lágrimas ahorita, se me salieron las lágrimas viendo la carrera de la cantidad de veces que comentamos cómo iba a ser este año, ¿no? Y no tengo duda que estaba en Australia disfrutando y que está aquí con nosotros viendo y riéndose como siempre se rió. Qué placer fue haberlo conocido gracias a ustedes y agradezco muchísimo que se les haya ocurrido hacer este espacio a ustedes dos porque me permitió a mí no solo aprender muchísimo, sino conocer a una persona tan impresionante y tan generosa como fue Marco con nosotros y conmigo, lo dije cuando falleció, le dije, el nivel de respeto que Marco me ofreció, siendo la leyenda que fue y que continúa siendo para mi desconocimiento máximo de la Fórmula 1, es impresionante y todos deberíamos de aprender con eso. Así es que hoy feliz de volver y de estar aquí con ustedes disfrutando tanto, tanto que comentar. Es que me reía yo en TikTok ayer de una forma, de verdad, se le fueron encima a la Fórmula 1 durísimo. Los aficionados están bien enojados. La gente, y además con una crítica, volvió este tema de los aficionados de antes con los aficionados de ahora, ¿no? Los aficionados de antes muy molestos de cómo hicieron este relajo y los aficionados de ahora diciendo una gran carrera, súper divertida, nos la pasamos muy bien. Entonces, bueno, mucho que platicar esta temporada. Oye, no quiero decir justo que eso me lleva a lo que sigue, que es presentar de regreso también al proyecto a mi tocayo Alejandro Rosas, pero si hablamos de historia de la Fórmula 1, él es un experto y nos encanta, tocayo, que estés de regreso, pues prácticamente pues en esa misma idea de la alineación original de este programa. ¿Cómo estás, Alejandro Rosas? Querido tocayo, muchas gracias por la invitación otra vez. Es un gustazo verte, Lore, primo, estar aquí y empezar recordando desde luego a nuestro gran leyenda, a nuestro gran amigo, que yo también, gracias a ti, Alex, gracias a primo, tuve la oportunidad de conocerlo. Digo, siempre yo me acuerdo haberlo escuchado en la transmisión del día en que se mató Ayrton Senna en el 94. Yo ya desde entonces, allá era todavía Imevisión, o acababa de dejar de ser Imevisión para hacer TV Azteca, es lo de menos. Pero jamás me imaginé de esas voces que tú oías o veías en la tele y de pronto, años después, por diversas circunstancias, te encuentras en un micrófono junto a él, ¿no? Y esa fue la oportunidad que nos dio o que me dio personalmente Gran Premio W desde los inicios, cuando ya, pues hace ya varias temporadas. Y además, hacer una amistad o tener una amistad con él más allá, como diríamos, fuera de las pistas, porque él le tocó vivir toda esta transición hacia las redes sociales. O sea, él era, digamos, como el tipo de cronista o el que sería el piloto que tenía nada más volante, palanca, clutch, freno y acelerador. Cero, cero tecnología, cero volante, cero Triptronic, cero nada de eso. Entonces, yo me acuerdo que le gustaba mucho, sobre todo, por ejemplo, la participación de Lore o de Gaby Cam, porque traían todo este asunto ya de las redes sociales. eh, Él tuvo que también adaptarse y evolucionó, porque nunca tuvo programas como los de Netflix, el de Drive to Survive o los documentales que ahora podías ver. Entonces, creo que también lo disfrutó mucho y lo disfrutamos mucho. Desde luego, sí es una gran pérdida. Nuestro charro volador, que además ya andaba promoviendo su tequila blanco, que era una maravilla. Muchas veces nos reunimos pues a hacer una pequeña degustación en pista para ver qué tal estaba, por cierto, muy bueno. Y bueno, lo vamos a extrañar muchísimo, todo lo que nos dejó, todo lo que aprendimos. Y desde luego yo creo que también estaría él con muchas observaciones para lo que vimos este fin de semana. Ahorita vamos a platicar ya propiamente del Gran Premio. Eh,
pero efectivamente nos toca un cambio de época como sucedió cuando los alerones allá en los 70s, como cuando, por ejemplo, el gran cambio del año en que se mata a Senna, bueno, 2 años antes, que es cuando empieza ya lo electrónico, que es cuando gana Mansell y que luego pues, se va a Senna a Williams y es donde digamos que la FIA dice, no, no se puede hacer que la suspensión electrónica ni nada. Yo creo que es parte de la historia de la Fórmula 1 y ahorita podemos platicar si nos gustó. Yo creo que es demasiado pronto como para ya decir, bueno, sí me gustó, no me gustó, pero si quieren ahorita platicamos. Muchas gracias por abrirme otra vez las puertas, querido Tocayo, y por estar con este equipo que es maravilloso y con quien he pasado momentos muy padres a lo largo ya de varias temporadas de la Fórmula 1. Interesantísimo platicar acerca de esta nueva etapa porque los que más se han quejado son los pilotos, ¿no? Eso también hay que recalcarlo y hay que entender por qué se quejan. Ahora, los pilotos siempre se han quejado y se seguirán quejando. Es un cambio que responde a muchos intereses de la Fórmula 1, digamos como corporación a través de Liberty Media y las decisiones que toman a partir de la adquisición del proyecto hace ya varios años. Pero también, y desde el estudio de Warp está enlazado Charles Duverger. ¿Cómo estás, querido Charles? Hola queridos, pues nada, yo no tengo mucho que agregar más que darle otra vez la bienvenida a todos. Muchas gracias Alejandro por seguir con este proyecto. Primo, Alejandro, Lorenza, ya los extrañábamos un montón. Y pues nada, yo simplemente agregar a lo de nuestro querido Marco Tolama, es que a mí, además de el sentimiento y la emoción, de acordarme de él, nada más señalar que tengo una sensación y durante todo el fin de semana y durante las semanas previas me imaginaba qué es lo que iba a decir y qué le quería comentar a Marco Tolama en automático. Es lo único, ¿no? Entonces, pero... Sí, lo sí, mismo sentí, tal cual lo describes. Es lo único, es que, y ya sé qué va a decir, y ya sé qué le voy a responder, ¿sabes? Tenías como ese diálogo interno que por unas fracciones de segundo era como si estuviera aquí, y la verdad no es que como si estuviera. Yo creo que sigue con nosotros y nada más mandarle saludos a todos a todos sus familiares, amigos y todo, y que lo extrañemos un montón, y que la verdad es que siento como si todavía estuviera con nosotros y como si estuviera ahí viendo la Fórmula 1. Y pues nada, feliz de estar con ustedes y pues ahora sí que mucho de qué hablar de esta nueva temporada. Pues en breve se conecta también con nosotros a la conversación nuestro querido Sam Reyes, experto en la Fórmula 1 durante mucho tiempo en nuestro camino al aire en el proyecto radiofónico del que formábamos parte. Pues Sam se convirtió en un norte y Marco Tolama se convertía en este universo explicado de la manera en la que solo él lo sabía hacer, y nos encanta que Sam Reyes además esté creciendo en el universo de los medios de comunicación dedicados a la Fórmula 1 y particularmente en las transmisiones en vivo. En breve estará también enlazado con nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, del Premio de Australia. Cómo va a funcionar este podcast es que estaremos grabando cada emisión después de cada Gran Premio, y ustedes por primera vez además lo van a poder ver ya en video, o no, si no por primera vez, por lo menos de manera constante, porque alguna vez ya habíamos hecho algo de video cuando hacíamos el programa especial de radio. Pero bueno, a ver, por el principio, ¿no? Primitivo Olvera, ¿qué piensas de esta nueva etapa que arranca en la Fórmula 1? 22 pilotos, 11 equipos, el regreso de Checo Pérez que emociona a todo México, que además creo que lo hizo de una manera más que digna. Regresa como un grande a la Fórmula 1 a través del proyecto de Cadillac, un proyecto que también se venía persiguiendo con los Andretti desde hacía tiempo, pero que no encontraba cómo llegar a la Fórmula 1. Finalmente llega de la mano de Valtteri Bottas, de un equipo que se nota unido, resiliente, pero también el contexto completo del propio deporte, cambia la reglamentación,
entran nuevas marcas, entra por ahí Audi, entra Ford, entran pues también otros factores, desaparecen algunas herramientas que utilizaban los pilotos. Definitivamente un 2026 que ya veníamos esperando, pero que quizás justo no vislumbrábamos que sería así tan particular como lo encontramos ya este fin de semana allá en Melbourne, ¿no? Pues muy distinto y muy difícil de descifrar, me parece, para nosotros, los aficionados. Los pilotos, hay casi un consenso, amigos, en torno a que no les gusta la Fórmula Uno, no les gusta esta Fórmula Uno del 2026. Quiero decir esto, no se oye como la Fórmula Uno, parece que es una carrera de licuadoras para empezar, y eso sí no nos gusta a quienes llevamos ya un tiempo pues siendo aficionados a la máxima categoría. Hay un tema que me llamó ayer la atención, más allá del regreso de Checo Pérez, que hay que decir que es espectacular lo que se pretende hacer con Checo Pérez, con Valtteri Bottas, aunque pues Cadillac es el único equipo realmente nuevo, ¿no? Aquí en esta parrilla. Hay que recordar, sí llega Audi, pero Audi es una transición de lo que ya se venía haciendo en temporadas anteriores, y me parece que le va a costar mucho trabajo a Audi, a Cadillac, perdón, primero por la inexperiencia y segundo por la falta de recursos. Hace poquito estaba yo echándome un clavado en el tema justamente del tamaño de los equipos. Y pues Cadillac tiene el nombre de la empresa Cadillac, pero en comparación con Mercedes, con Red Bull, es una fracción. Es decir, para darnos una idea, un equipo como Mercedes, como Red Bull, tienen 1,200 empleados. Cadillac tiene 400, ¿no? De ese tamaño es la diferencia, y además, bueno, pues es un tema de desarrollo. Hay algo que me parece, híjole, difícil de descifrar, y creo que ustedes tienen más elementos o podemos aportar más elementos. Es al final de la carrera de ayer en Melbourne, sí hay una grata sorpresa de Ferrari, que falla a la hora de la ejecución, siendo Ferrari, ¿no? En el tema de la estrategia, como siempre sucede, por no meter, por no cambiar esta estrategia del cambio de neumáticos y adelantar a uno de sus dos pilotos en ese cambio, a la hora de que se da el primer virtual safety car, pues pierden la oportunidad. Pero luego hay un tema que a mí no me gusta, y es esta gran diferencia entre los primeros y el resto. ¿A qué me refiero? Lando Norris quedó en quinto lugar a 50 y tantos segundos, 54 segundos del primero, y los demás quedaron a una vuelta. Esto híjole, esto sí no me parece que sea una buena señal. Bueno, y 4 no llegaron, ¿o cuántos? 4 o 5 no llegaron, ¿eh? O sea, Sí, creo que sí fue como carreras completamente distintas todos, y sin duda desde donde la mires, la opinión que tendrán. En lo personal, no me siento mal que Lando Norris no le ha ido bien. No me siento mal. O sea, ¿Y de Russell qué opinas? te voy a decir que lo que pasa es que cuando uno odia más a alguien, como yo a Lando Norris, Russell ya es como, ya me dio risita. Me encanta el odio selectivo de Lorenza. Obviamente. y abierto. Porque va cambiando, le va repartiendo a todos. Recibo con mucho gusto a nuestro querido Sam Reyes, que bueno, pues ahora es un hombre, siempre había estado muy ocupado los fines de semana de Fórmula 1, pero ahora pues los fines de semana de Fórmula 1 prácticamente es una de las personas más cotizadas del país, un cronista deportivo de primer nivel, pero sobre todo un gran amigo. Querido Sam Reyes, bienvenido a este gran premio. ¿Cómo estás? Mi corazón con todos ustedes, como siempre. Les mando un abrazo muy grande, un beso a todos. Saben en qué sentido va el beso del cariño más grande. Y si me permiten, el día de hoy quisiera recordar a un amigo que se nos adelantó, lo más maravilloso de alguien que impulsa el deporte, y un hombre al que yo le tenía, a pesar de lo que parecía en el programa, que siempre teníamos nuestros encuentros, porque él fue piloto profesional, yo fui autoridad, y obviamente teníamos que tener opiniones diferentes, pero es un hombre al que siempre le tuve aprecio, siempre le tuve respeto, a él y a su familia siempre les tuve mucho cariño, y la verdad es que no puedo decir menos que lo voy a recordar siempre, y en su honor mencionaré el nombre de Isaac Hadjar como él lo hacía, como Hadjar.
A partir de ahora se llama Hadjar. ¿Les parece bien? Así es. Sam Reyes, aprovechando que te unes a la conversación, ¿cómo entender este cambio de reglamento? ¿Cómo entender estas molestias de los pilotos, estos resultados tan dispares como menciona Primitivo? Y también una primer carrera, ¿no? Porque como sea, pues es un primer intento y quedan todavía muchísimos. Queda una temporada enfrente por desarrollarse. La verdad es que hay que decir las cosas como son. La Fórmula 1 dejó de ser el automovilismo a priori, porque ahora es tan tecnológico el asunto que los pilotos tienen que gestionar energía, ver cómo van a funcionar las baterías, cómo cargar las baterías, usar la energía, etcétera, etcétera. El que cuando salen hacia la recta principal ya no lo hacen pisando a fondo para obtener la máxima velocidad, sino que tienen que salir a lo que ellos llaman, entre comillas, la velocidad ideal, que tiene que ver con el torque, el empuje y la carga de baterías. Entonces, que pilotos profesionales que han manejado toda su vida bajo un automovilismo de competencia tal que les permitía hacer el máximo, buscar el máximo en los motores y los coches, ahora lo tienen que hacer administrando todo, administrando los alerones móviles, administrando el motor, la energía, cómo van a frenar, cómo van a acelerar. La verdad es que lo que vimos en este fin de semana con la cantidad de rebases que hubo, pues nos deja perfectamente claro que el DRS fue la solución atípica para buscar espectacularidad en la Fórmula 1. Pero la verdad es que lo que hemos visto en este estreno de temporada es que la FIA una vez más la vuelve a hacer. Comete el tremendo error de cambiar los reglamentos para, según ellos, hacer las cosas más fáciles, pero nos deja ver que todo lo que está pasando tiene más que ver con lo que va a venir en la industria automotriz que en la competencia directa. Hay que recordar que en los próximos 20 años se deben dejar de vender autos de combustión interna en Europa y que en muchas ciudades de Europa solamente van a poder circular en las ciudades automóviles híbridos y eléctricos. Entonces, justo todo va para allá y es lo que nuestros aficionados tienen que entender, porque en esa medida es que la Fórmula 1, o bueno, más bien la FIA, toma las decisiones de estos cambios para los motores híbridos, 50% energía y 50% de combustión, con unos biocombustibles, etcétera, etcétera, para tratar de empatar con esta situación que a los que beneficia es a los armadores que están involucrados en la Fórmula 1, ¿me explico? O sea, todos ellos están desarrollando estas tecnologías para poder vender los coches de calle que nosotros vamos a poder comprar en 5 años. Entonces, desgraciadamente para nosotros, la Fórmula 1 se ha convertido nuevamente en ese banco de pruebas o en ese laboratorio de pruebas para las grandes industrias, pero creo que en medio de todo eso, el deporte ha sido un poquito, voy a usar un término muy coloquial, embarrado con esta decisión, porque si se dan cuenta, los que más se quejaron fueron los pilotos experimentados, no tanto los jóvenes, pero los experimentados sí, porque les cambiaron todo el esquema. Tocayo, ¿qué nos dices al respecto de lo que comenta Sam? Digo, históricamente sabemos que la Fórmula 1 nos ha ayudado a desarrollar tecnologías que han salvado vidas, que se han incorporado a la industria automotriz. Entonces, en este esfuerzo de la FIA por seguir en esa misma línea, pues de pronto se nos descobija el deporte, ¿o qué pasa? Yo creo que efectivamente vamos viendo un nuevo momento de evolución de la Fórmula 1, como hemos visto varios a lo largo desde 1950, que es cuando arrancó. Yo creo que este es quizá uno de los más importantes en términos de lo que supone, como decía Sam, por todo lo que viene para el futuro. Quizá deberían traerse toda la Fórmula 1 a México, porque aquí no vamos a llegar rápidamente ni a los híbridos, ni a los eléctricos, vamos a tener de combustión. Yo creo que los siguientes 70 años sería el lugar ideal. Imagínate, 24 grandes premios en la República Mexicana, sería maravilloso. Pero bueno, yo creo que lo que vimos en cierto modo, y a mí me pareció, es como cuando cambiabas de, por ejemplo, las primeras consolas, o sea, del Atari pasaste al Super NES, o del Super NES al Genesis, al Sega Genesis, y así sucesivamente. Al principio de la carrera, pues muy emocionante. Por ahí yo comenté que parecía que estábamos viendo a Mario Kart, o sea, una carrera de esas de se rebasan y luego se rebasan sin ningún problema. Yo creo que aquí hay dos visiones. Para la gente que no está muy enterada de la Fórmula 1, tú viste una carrera, digamos, más o menos como las del año pasado. Es decir, al principio sí, muchos rebases, que no suele ser tampoco extraño, pero donde empiezas tú a notar, quienes hemos seguido la Fórmula 1, es exactamente en lo que mencionaba, no sé si
Primitivo o Lore, al final te das cuenta que a partir del quinto ya es una vuelta, Checo termina 3 vueltas, que es otro caso aparte, pero las diferencias en tiempo sí hay un gran abismo, digamos, entre los primeros 4 y el resto. Entonces, ahí ya cuando, digamos, como diría el mago Septién, la frialdad de los números es donde te das cuenta de en qué problemas se metieron. Ahora, insisto, creo que todavía es muy pronto, es la carrera 1 con un nuevo reglamento, con un nuevo desarrollo tecnológico. Vamos a ver cómo se comportan. Obviamente para los ganadores pues, ya dijeron, no, pues está muy bien, sí se puede. Obviamente los perdedores, Norris estaba muy amargado por su lugar y criticó severamente, no se diga Verstappen, pero como decías, Tocayo, los pilotos se quejan hoy, ayer, hace 2 años, hace 3 temporadas, y la gente se quejaba hace 2 temporadas cuando arrasó Verstappen solo prácticamente. Yo creo que tendremos que ir agarrándole la onda, valga la expresión, pero es un hecho que sí se oye muy extraño. El motor en ciertos momentos de la carrera, cuando no hay narración y que se oye, pues sí, verdaderamente se oye lo eléctrico, lo electrónico, ¿no? Que nada tenía que ver con los motores de antes. Yo todavía quiero darles el beneficio de la duda. Yo no sé si haya manera en un momento dado de que la FIA tome ciertas medidas para que haga más competitivo, sobre todo para los de atrás, porque entonces de pronto se vuelve algo, todo fue muy bien hasta que falla, a mi juicio, la estrategia Ferrari de no meter a uno de sus autos, y luego ya, o sea, ni siquiera tuvimos un momento después del segundo safety car. O sea, que ya que dijeras un rebase, se puso medio emocionante ya al final cuando Hamilton parecía que podía alcanzar a Leclerc, pero pues ya iban como todo muy normalito, como suele ser, y además no ayuda que sea tan noche. Bueno, en este caso no fue tan noche. La que nos espera la próxima semana, ahí sí va a estar brava, porque es a la 1 de la mañana. Pero bueno, para que sigamos platicando. Esas son las que se tienen que ver acompañadas de un rave, ¿no, Charles Duverger? Completamente, completamente como nosotros lo hacemos. Oigan, yo lo que les quería decir, al final del día, la Fórmula 1 entra en este rollo acompasado al mundo como convulso, porque además hay que decir que precisamente en el tema del desarrollo, sí va a tener que ver las carreras que se hagan o no se hagan por el tema de la guerra que existe, o sea, eso por un lado. Es decir, va a haber menos posibilidad de hacer ajustes y adaptaciones. Yo veo muy difícil, estaba escuchando que había posibilidades en Portugal, había posibilidades en ciertas carreras, pero también en la logística, sinceramente, si no se define en esta semana, no se va, no, ¿cómo se llama? No se va a cambiar, y lo más probable, como va el tema de la guerra, es que no se vaya a poder correr Bahrein y... Sí, Sam. Es que justamente lo que estás comentando, hay que decir que organizar un gran premio, ya lo hemos visto con la gente del Gran Premio de México, les lleva prácticamente un año por la venta de boletos, por poner las gradas, por preparar todo en la pista, Y lo que etcétera, tienen que etcétera. Y la pagar. cantidad de dinero que se tiene que pagar es importante. A lo mejor en este momento no es tan complicado porque ya no tendrían que pagar porque sería de un caso de fuerza mayor. Se había estado hablando de Imola, se había estado hablando también Imola, sí. de Portugal, pero la verdad es que hay que decirlo, es muy poco tiempo el que queda y lo más seguro y lo más barato para todos y la misma Fórmula 1 es que se cancelen las fechas y tengamos un campeonato de solamente 22 fechas en esta temporada. Esto va a cambiar muchas cosas, porque si el campeonato es muy cerrado, va a provocar que haya un cambio en el resultado que pudo ser diferente al final. Si el campeonato es muy abierto, no va a haber muchísimo problema, al contrario, pero si están muy cerrados persiguiéndose uno con otro, le van a echar la culpa justamente a Trump, claro, por haber tenido un campeón que no se esperaba, ¿no? Completamente. Y otra cosa, va a afectar, yo creo, a reserva de lo que me digan ustedes, lo que tú sepas, Sam, sobre todo a Aston Martin y a Cadillac, que son los que necesitan rodar. Por eso ayer vimos algo muy, muy particular. A pesar de que ya estaban fuera de combate, yo nunca había visto una carrera en la que había 43, no sé, 20 vueltas de diferencia, ¿no? Que acabaron. ¿Por qué? Porque necesitan correr como sea. Yo no sé si en este momento en el que no se hagan ¿cómo se llama? En el que no se hagan las carreras,
va a haber una posibilidad de que ellos puedan utilizar sus túneles de aire, o si van a Sí, poder, de tener ¿cómo se los llama? avances, Correr. ¿no? Detener, porque ellos lo que necesitan es rodar, ahora sí que rodar y rodar y rodar, Claro. ¿no? Tal cual. Oigan, a ver, para dar el scope completo, la carrera que sigue cuando estamos grabando este podcast después del Gran Premio de Australia es China, que por cierto podemos platicar antes de despedir esta emisión al respecto. Japón, estamos hablando de los fines de semana de mitad de marzo y de final de mes. Pero el tema, por supuesto, con el conflicto en Irán, es Bahrein y Arabia Saudita, que como sabemos pues son focos rojos en esta guerra pues de Trump y del gobierno de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán y todo lo que ustedes ya saben. Pero Bahrein, 10 al 12 de abril, Arabia Saudita del 17 al 19 y luego viene Miami el 1 de mayo. Quiere decir que si no ocurre Bahrein y no ocurre Arabia Saudita, hay un mes completo en que se detiene la Fórmula 1 porque Japón termina el 29 de marzo y de ahí no habría compromiso prácticamente hasta el 1 de mayo. Un mes, como dice Charles, para equipos nuevos, para equipos que están en desarrollo, pues es perder muchas vueltas, muchas prácticas, ahorrar en otros sentidos, pero no pareciera primitivo a cómo está el mundo hoy en día y cómo están ocurriendo las cosas con el mismo pronóstico del gobierno de Trump de decir que podría ser una guerra larga. Israel incluso se sabe, ¿no? Quisieran que fuera una guerra larga. No parece que esto se vaya a solucionar de aquí a un mes, ¿no? Ni que una vez, digamos, abro comillas, solucionado, existan, digamos, las condiciones con lo que ha pasado recientemente, ¿no? Es que son esos dos factores. No se trata de que mañana terminen las hostilidades y todo vuelva a la normalidad. Es muy complicado, sobre todo en la zona del Medio Oriente, en la zona de la península arábica, que se dé esta condición para que se puedan realizar tanto el Gran Premio de Arabia Saudita como el Gran Premio de Bahrein. Ahora, ahorita escuchando todos los factores que hay alrededor de esta nueva Fórmula 1, no tienen la impresión, por lo menos a mí sí, me da la impresión de que quienes dirigen la Fórmula 1 se han hecho bolas ellos solos. Es decir, hay demasiados Completamente. cambios, hay demasiadas carreras, algo que se ha venido platicando desde hace dos, tres años. En este afán, y lo voy a decir así, en este afán tan de ganar tanto, de estar tan presentes todo el tiempo, de cambiar las cosas en busca de esta espectacularidad, me parece que ya se les pasó la mano, ¿no? Pero yo creo que es más un tema de también cómo está el mundo, ¿no? Siento que le ha pasado a todos los deportes. Ahorita que hablaba Alejandro de cómo va cambiando la consola. Sí. Si lo vemos, digo, cómo ha cambiado el trabajo de todos porque existe ChatGPT, ¿no? O sea, Ujú. ese es el punto. Yo creo que el mundo en este momento trae un nivel de tecnología y de avance tan rápido que siento que todos, absolutamente todos, y creo que la NFL es un ejemplo que puede seguir desde cómo han ido cambiando los cascos para la seguridad. O sea, creo que cada deporte y cada industria ha tratado justamente de llegar. Yo no creo que sea un tema solo de Liberty Media, pero coincido, creo que lo que dice es, me parece que el caso de ayer sí había, sobre todo si lo ves con los analistas que un poco en redes sociales estaban viendo y comentando sobre el tema, no estaba tan claro ni siquiera de cómo funcionaba el auto. O sea, sí Ujú. hubo varias cosas que tuvieron que explicar de, mira, es que esto significa que tanta potencia, así funcionaba. O sea, Que de sacar que el manual. traigan al físico, o sea, para que explique, porque nadie está entendiendo. Sí, yo Es estoy de que, acuerdo mm, con Primo que creo que se les pasaron las cucharadas en la transición. Eventualmente tendríamos que llegar, a mí no me queda duda de que eventualmente tendremos que llegar a estas características de autos. Yo creo que fue, pero creo que fue demasiado rápido, demasiados cambios. Como decía Sam o Alejandro, alguien, para empezar tienes que tomar en cuenta la generación que te sostiene la Fórmula 1. Y sí es muy, muy diferente a lo que aprendieron y el tipo de manejo, inclusive Max, las generaciones en medio, déjate tú Hamilton o Checo o tal, ¿no? Sino creo que la transición fue
demasiado abrupta, incluso a todos se acostumbra y a todos nos vamos a aficionar en el entretenimiento y nos va a acabar entreteniendo, pero creo que sí fue como too much, ¿no? Desde el punto de vista técnico. A ver, yo Tocayo, aquí quiero hacerle Alejandro. una pregunta a quien la quiera contestar, pero creo que Sam me podría contestar con más precisión porque es el que tiene esa expertise técnica. La Fórmula 1 se está convirtiendo en una competencia en el que quien gane será no el más rápido, sino el que mejor gestione las baterías. Y eso para mí es fundamental porque entonces cambiaría el espíritu de la competencia. Es que es justamente eso, primo. El problema es que podríamos decir que el equipo que tenga la mejor técnica aplicada, ya lo vimos con Ferrari con el arranque, que fue espectacular, que ya hablaremos de eso. El que sepa manejar mejor la carga y descarga de las baterías, en qué momento usar la energía, va a ser realmente el que tenga esa ventaja. Ahora, lo que decía Charles en este momento, que tiene que ver con cómo la Fórmula 1 se echó encima a sí misma, o la FIA como tal, estos cambios, tuvo que ver con el arranque mismo de la competencia, porque llegaron todos a pararse y les pusieron una luz azul que decía prearranque de 5 segundos Por ejemplo, para la inflar el arrancada. turbo. Ajá, entonces el turbo no funciona hasta que tú lo soplas, o sea, hasta que tú revolucionas el turbo y existe ya la presión para que pueda entrar el aire frío, la marea de combustión y que vas a tener la mejor combustión de las explosiones, ¿no? Entonces, aquí es, cuando tú eres un director de carrera, y lo dice el Código Deportivo Internacional, y llegas y te paras, y en el momento en el que se para el último coche de la parrilla, porque por eso sale un oficial con la bandera verde hasta atrás, que dice que ya se detuvo el último coche, en ese momento empieza el procedimiento de arranque, y prenden las luces, y cuando están todas prendidas, tienes que esperar entre 1 y 7 segundos para que el director de carrera los apague e inicie la competencia. Ahora aumentale 5 segundos. No. Esto provoca otra cosa. Cuando tú das la vuelta y estás calentando los neumáticos, llegas y te paras y los neumáticos están enfriando en lo que inflas el turbo y en lo que empieza el proceso de arranque. Los que no entiendan perfectamente bien a qué me refiero, váyanse a la película de Fórmula 1. ¿Se acuerdan en el momento en el que Hayes no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba? El pretexto era llegar con las llantas más calientes que los demás para poder tener esa ventaja. Entonces, aquí se está cambiando y como bien dice Primo, se está desvirtuando lo que era la Fórmula 1 como tal y muchas de las ventajas que podías tener las puedes perder y las ventajas que no tenías las puedes ganar. Mi tocayo que va a tener que abandonar la carrera pronto, Alejandro Rosas. Yo agregaría rápidamente algo, o sea, de pronto me siento como si fuéramos los viejitos de los mopeds quejándose de esto que está sucediendo. A ver, efectivamente viene un cambio tecnológico en muchos sentidos, como decía Lore, y creo que atina perfectamente. No solamente tiene que ver con Liberty ni la Fórmula 1, lo estamos viendo en el mundo entero. O sea, yo creo que viene una nueva y muy rápida y veloz revolución tecnológica como las que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. Entonces, claro, desde luego, para los que nos gusta, desde quienes vimos las carreras, como les decía al principio de este podcast, al que a Senna manejando su volante con su palanca, con su clutch, acelerador y freno, obviamente estamos en otro nivel y nos ha tocado ver toda esta evolución. Quizás sí sea muy rápido, pero yo creo que digamos, también la Fórmula 1 tendrá que adaptarse a esto. Y veremos cómo llegan a un punto donde nuevamente la gente esté contenta. Quizá para las nuevas generaciones, quienes apenas se están juntando, les parezca algo de lo más normal, o oye, pues no está tan mal. Para nosotros que sí vimos a los grandes pilotos todavía, a Prost, a todos ellos todavía pues, a la antigua, obviamente esto parece algo totalmente extraño, raro. Toda la arrancada, como dice Sam, fue una cosa verdaderamente fuera una locura. Pero yo insisto, creo que no hay vuelta de hoja, no creo que vaya esto para atrás, no creo que la próxima temporada digan, oiga, no, nos equivocamos, vamos a regresar a los B10 o alguna cosa así. Yo creo que más bien van a buscar los mecanismos para que nuevamente la tecnología y el desarrollo continúe, pero además guste al público.
Y sí, me retiro, me sacan la bandera roja porque me tengo que retirar, pero qué bueno que estamos aquí de vuelta en esta temporada. Habrá mucho por hablar y celebro, yo sí era de los que iba a ir al Ángel a festejar que Checo con Cadillac hubiera terminado su carrera. Me parece que ese es el gran momento para nosotros. Saludos. De acuerdo. Un abrazo. Hasta la próxima, querido tocayo. Sam Reyes. Pues mira, la verdad es que así como están las cosas, yo creo que tenemos que tomar en consideración lo que ha pasado con estos cambios y los problemas que tiene Aston Martin. Y los problemas que tiene Cadillac como nueva escudería, los problemas que pasó Audi, por ejemplo, ¿no? Porque Nico Hülkenberg ni siquiera pudo arrancar la competencia. O sea, estos cambios están afectando realmente a todos los equipos porque han estado batallando mucho con esto. Y tal vez una de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta es que el dinero no hace la felicidad, hablando en términos de Fórmula 1, porque Aston Martin gastó más de 1.500... Es que Aston Martin gastó más de 1.500 millones de dólares en instalaciones, en un túnel de viento, traer a Adrian Newey, hacer contrataciones gigantescas, pero cometieron el error de poner su caja de velocidades en el motor japonés en Honda. Ahora, Honda cambió a todo su equipo prácticamente y no era con el que Adrian Newey estaba trabajando cuando estaba en Red Bull, por ejemplo. Y por el otro lado, la convergencia y la ingeniería que tiene una caja de cambios con el motor debe ser la misma, porque 1 grado, 1 milímetro, un cambio de aceración de los metales, etcétera, etcétera, te puede traer como consecuencia graves problemas. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Tal es la vibración que tiene el Aston Martin, que estaba lastimando a sus pilotos en las manos, que les estaba destrozando el coche y teniendo fatiga en el chasis de fibra de carbono y que se les rompían las baterías. Entonces, esto habla de lo difícil que ha sido esta transición para ellos, que a pesar de tener tanto dinero, pues les está yendo como en feria. Y por el otro lado, lo que bien decía Alejandro, el que Checo Pérez haya terminado su carrera como haya sido, es un buen indicio para que Cadillac sepa en qué camino deben empezar a andar, porque pues una cosa es llegar con un auto rápido y medianamente armado y otra cosa es saber exactamente para dónde vas. Y para aquellos que estaban hablando, por ejemplo, de lo que pasó entre Checo y Liam Lawson, porque Lawson se le deja ir a Checo y Checo no se deja. Lawson es un peligro. ¿Qué onda? Y no nomás para Checo, es para todos. Pero aquí lo interesante es esto, y que creo que algunos no se han dado cuenta. La defensa de Checo y la pelea de Checo con Liam Lawson no era por posición, era por saber cómo estaba el coche y cómo se siente con esas peleas. Todo lo que haga Checo y Bottas este año es desarrollo, que no se nos olvide. Nos encantaría que llegaran a podios, pues sí, pero no va a pasar este año. Y en esa medida tenemos que tomarlo, porque tenemos que ver cómo van a ir avanzando para saber si van en buen lugar o están perdiendo en el desarrollo, y creo que es ahí lo que también nos toca a nosotros como comunicadores, tener la responsabilidad de aplacar a las masas y las grandes hordas de aficionados de checos para que no se vayan a desesperar cuando Checo no gane o no se meta a podios, porque es desarrollo totalmente diferente. Se sabe, Checo viene a divertirse y a ganar dinero, sinceramente. Oigan, tan es desarrollo que se le estaba desbaratando el carro, eso es impresionante. La mejor escena de todas esa, se le está moviendo. Se le estaba pedazos el auto. Y hubo una bandera. Es muy mexicano eso. Y así aguantó, o sea, hubo un virtual safety car por el tema del desbaratamiento del Cadillac. No sé si lo notaron. Como decía Primo, sí es cierto. Sí, nosotros vimos que le metieron un montón de dinero y las 3 sedes y la construcción y todo eso, pero yo he visto algunas opiniones de que, bueno, especialistas cuando vieron el carro de Cadillac, era como, bueno, pues sí, apenitas, y de hecho mucha gente reconoce que hayan podido empezar y que hayan podido terminar. Visto lo visto, y como decía Primo, pues con esos números, ¿cómo? Quien no haya amarrado una fascia con un mecate no ha vivido. Exactamente, eso fue muy mexicano además sobrevivir a eso, o sea, es decir, sí asiste al coche, sí, exacto, aún ha sido mi pelea. La mágica cinta gris que lo arregla todo. Es como hace rato que decía Sam, que evidentemente te hemos visto con el casco y ahora me imagino con esa cinta y una cámara, pero hace rato que decías todo lo que se necesita ahora para arrancar, el prearranque, siento que me identifiqué con la única vez que he intentado usar una olla express. Es como una serie de pasos y complicaciones. Y que sabes que puede ser muy peligroso además, ¿eh? Puede ser muy peligroso,
Y Liam Lawson lo demostró, porque se queda parado y Franco Colapinto y Checo Pérez pasan pegados a la parada. Pinto, un aplauso hasta toda su familia en Argentina. ¿Cómo no? Se mataron gracias a Colapinto ayer. El problema es lo peligroso que ha sido nada más arrancar la competencia. Deja tú la carrera, nada más arrancar la competencia se convirtió en un peligro. Que le pasó a Antonelli, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, aquí yo creo que tenemos que ver una cosa, que hayan tenido que practicar en la FIA, en los entrenamientos de pretemporada, cómo van a arrancar y cuánto tiempo tenemos que dejarles para que inflen el turbo y todo ese tipo de cosas, habla del tremendo balazo en el pie que se metieron los de la FIA con estos cambios. Sí, Primitivo, ¿qué opinión te merece ver esta energía dominante de Mercedes, ver Toto Wolff con esta risa malévola que tiene, ¿no? Maquiavélica. El único, me acordé y de inmediato, y Lore se va a acordar muy bien, de ese primer o segundo capítulo del Drive to Survive de este año, donde sale esta gran presentación de la Fórmula 1 de los 75 años y se sube Christian Horner y todos lo abuchean. Y de repente la risa de Toto Wolff diciendo, ¿verdad? Todo se paga en esta vida. Hay un Dios. ¿Lleva cuánto tragando Toto Wolff? O sea, 3, 4 años. Como 3 años, yo creo, ¿no? O sea, diciendo, y en entero, no se preocupen, no, o sea, y hay una escena, de hecho, que vi en TikTok ayer, perdón que corte, pero de Toto diciéndole a Lewis Hamilton, que sale en Drive to Survive esa escena, de la temporada antes de que se va Lewis, que le dice, es que para el 2026 estamos muy listos. Y le dice, sí, pero tú vas a estar, o sea, Lewis le contesta, tú vas a estar aquí 40 años más, yo no. Yo no puedo esperarme a que eso suceda. Y creo que esa es una gran escena, que además, bendito Drive to Survive, la pudimos ver, actuada o no. Pero creo que lo que no se dieron cuenta, ayer veía muchos TikToks que decían, Lewis se arrepiente, no se arrepiente. Y yo creo que le dieron a Lewis Hamilton lo que necesita, porque lo que necesitan los campeones de cierto nivel es encontrarse enemigos imaginarios. Y siento que viendo ayer el coche, Lewis salió feliz, obviamente, de cómo le ha ido a Mercedes. Salió diciendo que tiene muchísimas ganas de competir y creo que le pusieron lo que necesitaba adelante, porque su enemigo, el enemigo a vencer realmente es su Mercedes. Y decir, no me equivoqué, hice, y tener un Mercedes enfrente al que le quiere ganar es la motivación más grande que necesitaba un campeón. Sí, mucho más que McLaren por lo que significa para él, ¿no? Es el equipo que lo hizo campeón. En el mismo Drive to Survive, en ese mismo capítulo donde salen platicando Oscar Piastri y Lando Norris cuando están presentando el coche, y los ves hablar, dices, estos escuincles, no tienen ni idea de nada, criticando a todo el mundo, riéndose de la Fórmula 1, por Dios santo. Los otros campeones como un Fernando Alonso, muerto de la risa, o el mismo Nico Hülkenberg, o sea, creo que ya es una visión diferente de la edad de los campeones, y creo que Max ya lo pondríamos en el lado de Lewis Hamilton, no necesariamente en el lado de los niños. Y sin duda creo que, como decía Alejandro, pues nos toca ver y aprender, y en tu ejemplo de la Olla Express, antes de despedirme, porque a mí también me están expulsando de la carrera, hay una cosa que se llama Instant Pot, que es un Olla Express, pero tú ya la conectas, te vienen botoncitos y nada más te dice play. Tú le pones así, carne, play. Eso es lo que pasa hasta el Olla Express. Ya hubo una tecnología. Exacto. De acuerdo. Así es el mundo. Les mando un abrazo y estoy aquí al pendiente de nuestro siguiente episodio. Te queremos, Lorenza Sánchez. Bueno, hablemos justamente de Sam Reyes, también de este contexto que damos, ¿no? Hablar de esta dominancia de Mercedes desde las calificaciones, pero por supuesto también de un gran desempeño de Ferrari, que sigue siendo Ferrari. ¿Y en dónde quedan los campeones? ¿Dónde queda McLaren en este primer fin de semana? Qué horrible es hablar de que el campeón no se etiqueta como favorito. Pero también hay que decir, es necesario entender que todos los equipos trabajan distinto. De cómo Mercedes, el que le haya dicho a Lewis Hamilton que estaban súper preparados, deja perfectamente claro la cultura del trabajo que tienen los alemanes, ¿no? Y que no aflojan para nada. Y bueno, para muestra, ahí está Audi. Que Audi llega también con una forma de trabajo en la cual primero se integraron a la Fórmula 1 con Sauber, adquieren Sauber y ya con todo ese trabajo hecho llegaron a presentarse con su propio motor, que no se nos olvide. Entonces eso también es importante porque Cadillac tuvo que rentarle el motor a Ferrari y que por cierto, Ferrari
trabajó muy calladito, no estuvieron cacareando el huevo como lo hicieron en todas las demás escuderías y se quedaron muy cerca de lo que logró Mercedes. Entonces, ahorita lo que tenemos que pensar es en los motores. Cuando tú haces un motor, los primeros motores son los perfectos, son los mejores en esa forja. Los que vienen después van perdiendo un poquito de prestaciones y tú le estás vendiendo a Alpine, a Williams y a McLaren. Pero ¿cuáles de esos son los siguientes de Mercedes? ¿Cuáles de esos fueron los siguientes del otro? O sea, yo quisiera pensar que McLaren tiene los segundos mejores motores, que Williams tiene los terceros mejores motores y que Alpine tiene los cuartos motores en ese orden, porque se va perdiendo un poquito. Pero además hay algo, que era lo que decía Primitivo también, que tiene que ver con esto, es cómo se pierde tanto de la habilidad del piloto para manejar la máquina o cómo dominar esa máquina, porque es el software el que te maneja prácticamente cómo se usa el motor. El piloto puede venir en la recta principal pisándole a fondo, pero en lugar de aplicarlo en el torque que te empuja el coche, lo aplica en la recuperación de la energía de las baterías. Entonces, el software no es el mismo para Mercedes y no es el mismo para McLaren, Williams y Alpine. Entonces, esta es una dominancia que tiene que ver con ingenieros, con técnicos, con programadores, con lo que haga el piloto, la gestión del equipo. Todo esto ahora sí es un trabajo de equipo absoluta y totalmente completo, porque antes te preparaban el coche y el piloto daba el resultado en la pista. Ahora no, porque el piloto y los ingenieros y todos están trabajando al mismo tiempo. Entonces, si volvemos a ver este dominio de parte de Mercedes en esta temporada, hay que decirlo con todas sus letras. Por mucho que Toto Wolff se me haya caído del pedestal como uno de los mejores estrategas de la Fórmula 1 de la actualidad, creo que es un gran trabajo, gran manejo de recursos humanos y materiales de parte de Toto Wolff y la empresa, ¿eh? Que yo creo que hay que resaltar, y no sé cómo tomarlo, es esta diferencia entre McLaren y Mercedes, ¿no? Porque vamos, Alpine ya sabemos que es un equipo que está en permanente reconstrucción o en permanente crecimiento. Pero vamos, hablando de dos equipos dominantes, dos equipos además históricos, como McLaren y Mercedes, pues llama mucho la atención que los dos, Mercedes con el mismo motor, ya los mencionado Sam con estas diferencias, que los dos con el mismo motor están a 54 segundos de diferencia. Hablando de equipos del campeón y un equipo que ha sido dominante en las últimas temporadas. Eso te habla de cómo Mercedes sí abandonó muchas cosas en las últimas temporadas para dedicarse a este nuevo reglamento, y McLaren estaba urgido de triunfos, logró ser campeón, pero quién sabe cuánto trabajo le va a costar lo que remontar en esta temporada, y lo que decía Sam, ¿no? Pensar que un equipo que ha sido campeón de constructores en 2 años consecutivos y de pilotos en el último año, pues simplemente este año podría vérselas muy negras. Ya se habla hasta de cambio de reglas, de un ajuste de las reglas a partir del siguiente, una vez que termine el Gran Premio de China. Y bueno, ¿de qué tamaño podría ser esto? ¿De qué tamaño podría ser no un paso hacia atrás, pero sí el ajuste, ¿no? Que pueden realizar los señores de la Fórmula 1. Bueno, interesante esto, ¿no? Ajá, nada más como para redondear lo que decía Sam. Finalmente McLaren es un cliente de Mercedes, ¿no? O sea, ahí es donde radican esos 50 segundos de diferencia. Sí es el motor Mercedes, pero no es el mismo motor, ni es la misma configuración, ni es el mismo software. Es así, ¿no? Sí, sí, en efecto, pero además, ¿sabes qué? El problema viene también de que hay que recordar que este fin de semana la FIA dijo, oigan, pues no van a usar el overtake mode entre las curvas 8, 9 y 10 porque hay un problema, y brincaron los equipos de inmediato y dijeron, a ver, espérate, nosotros ya trabajamos, configuramos el coche, tuvimos que moverle a la configuración del software, etcétera, etcétera, y no nos vas a quitar esa oportunidad porque ahorita nos vas a echar a perder el trabajo de todo el fin de semana. Y media hora antes de salir, tuvieron que cancelar esa orden los de la FIA. O sea, el problema es que estamos viviendo en este momento tal vez una de las peores épocas de la FIA en términos de la autoridad que significa, porque se están tratando de imponer a medio evento y los equipos le están diciendo, oye, tú no puedes hacer esos cambios a media temporada ni a medio evento. Entonces creo que aquí vamos a ver, como bien dice Primo, a ver qué va a pasar con estos cambios después de China,
pero sobre todo, después de Japón, pero sobre todo habrá que ver qué van a aceptar los equipos, porque los equipos están metiéndole mucho dinero. Y aunque ahora el tope presupuestal sea mayor, de todas maneras todo cuesta dinero y además hay dinero que no se nota igual, pero que de todas maneras te cuesta mucho trabajo y que son, por decirlo menos, las horas pompa de la gente que tiene que trabajar para arreglar los problemas que otros ocasionan, que es justamente la FIA la que está ocasionando estos problemas, no los equipos. Es que eso es lo grave. La FIA les está ocasionando problemas a los equipos y ellos tienen que trabajar de más para resolver lo que puedan. Sin Oye, duda alguna. y completamente además, porque qué injusto, o sea, por un lado, Ferrari y Mercedes vienen de una época de mucho trabajo, de estar muy abajo de Red Bull o de McLaren, ¿no? Ellos hicieron la tarea, pero por otro lado, no puede haber, a ver, otra vez como decíamos, sí es cierto lo que dijo Alejandro hace rato y me encantó su analogía de los mopeds y todo eso. Todo se nos va a hacer entretenido mientras haya competencia, pero esa es la clave, que con el desastre yo creo que es un desastre transicional, porque se les pasaron las cucharadas, claramente. Una cosa es ver todos los años que no se va a quejar al que le vaya bien y todo eso, pero esto, cuando tiene 50, 60 minutos de diferencia, pues la verdad es que no es entretenido. Segundos. Y también el Ujú. tema de las razones de los rebases. Como como he escuchado a varias especialistas o gente que sigue, pues es que nada más los rebases por los rebases, pues tampoco. ¿Cuál es el contenido? Si a ti te gusta o a alguien, nosotros ya sé, tenemos cierta edad, lo que tú quieras, sabes de dónde viene el rebase. Ese es el chiste. O sea, ese es el chiste. Y sabes que ahorita es por temas de botones y todo eso, órale, va. Pero que le funcione por lo menos a 2 tercios de la parrilla. No nada más a cuatro pilotos o a dos A dos equipos, equipos. que lo han hecho muy bien desde el punto de vista tecnológico, pero el gap no puede ser tanto, sobre todo cuando tienen efectivamente los mismos motores. Es efectivamente lo que dice Sam y tú, Alejandro, tiene que ver con un tema de configuración. Eso es lo único que nos da esperanza, que la mayoría de los motores, en cuanto le peguen, que yo no sé qué tanto implica, le peguen a la tecla de configuración, en teoría son los mismos motores. Que eso es buena noticia también para Checo, para Cadillac, porque al final tiene uno de los dos motores que le han pegado a la tecla en general, ¿no? Pero de todas maneras, también es injusto o aburrido ver a 4 pilotos, porque además venimos, ¿se acuerdan de la temporada pasada y de la antepasada? ¿Cómo veníamos con este éxtasis cada carrera? Porque en algún momento, Bortoleto o Hülkenberg sabías que te iban a dar un carrerón, o en algún momento Hadjar iba a hacer algo, o qué tal Oliverman, que por cierto, gran carrera de Hadjar, de Limland, de Oliverman, de todos ellos, pero al final del día ni siquiera se va a poder, no va a haber oportunidad de que ese gran manejo de estos, incluso de los chamacos, pueda repercutir en la carrera, o sea, porque entonces ya vamos a saber que es estar jugando con el control de la play, lo que hacen los 4, que realmente se pueden dar, porque vieron esa arrancada, ¿qué onda con la arrancada de Ferrari? Que nadie, pero ni Mercedes se acerca, o sea, es ahí como se compensa, ¿no? La capacidad de arrancada del Ferrari con el motor y con todo el dominio de Mercedes. Pero ahí se va a quedar y no pinta que para China vaya a cambiar algo. Pero es que Ferrari, siendo Ferrari, echó a perder su carrera, ¿eh? Porque hay Sí, que sí, sí, decirlo, si Ferrari no comete el error en la estrategia, bien pudieron haber peleado por esa punta. Entonces, creo que aquí lo completamente. bonito es que Ferrari se acercó completamente a Sí, Mercedes sí, 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 y sí. les está fallando lo que siempre les ha fallado, pero desgraciadamente. Pero si logran arreglar ese problema, podríamos tener una de las temporadas más competidas entre ellos, Entre porque, ellos. ajá, ahora yo voy a hacer una pregunta para ustedes como aficionados e informados de la Fórmula Uno. ¿Nos afecta tanto el ruido mediático de lo que estamos hablando, de los problemas, de los motores, del software, de la FIA, etcétera, etcétera, comparado contra los aficionados que estuvieron en el circuito? Y lo digo por esto, los que estuvieron en el circuito sin información a la mano de lo que estaba pasando, estaban divertidísimos por la pelea entre Charles Leclerc y George Russell y lo que estuvo pasando alrededor de la carrera. Entonces, a veces pareciera que estar bien informados hace que suframos un poquito la Fórmula 1. No, nos afecta, yo creo que tiene razón, sí, tiene razón, que de repente nos ponemos muy quisquillosos en cuanto al tema de la técnica, pero
si a media temporada la competencia va a ser entre Russell y y su coequipero y Antonelli, entonces vamos a tener una segunda mitad de temporada muy aburrida, y yo creo que ese es el riesgo. O sea, el riesgo no es que hoy tengamos una competencia divertida, una competencia entretenida, sino que a media temporada de repente veas que sí hay grandes confrontaciones por el quinto o sexto lugar. Pues sí, pero si el quinto o sexto lugar está a una vuelta de distancia, a nadie le importa, ¿no? Oigan, Ojalá que Ferrari se mantenga, si no, va a ser una larguísima temporada 2026. Antonelli deshizo el carro, chapó Exacto. para Mercedes, lo hicieron en 2 horas y media. Sí, sí, Y sí, con eso, o sea, no está mal. Primero hay que decir, Antonelli es un gran piloto. Obviamente, sí. Mercedes hizo todo lo que tuvo que hacer. Los mecánicos, qué bárbaros, se rifaron. Pero independientemente de eso, ¿qué ventaja tiene el carro de Antonelli? Que el chamaco quedó, casi hace la pole position. Obviamente, Russell está que vuela y también se lo merece. A mí me parece que es un gran piloto, independientemente de que tenga la máquina más fuerte. Pero imagínate, eso te dice del gap que hay. O sea, digo, lo hicieron todo muy bien, pero qué locura, ¿no? Nada más, y llama la atención lo de Antonelli, que qué fin de semana de Antonelli, ¿no? Muy diferente historia a la tragedia de Piastri, ¿no? En su propia casa, que pues prácticamente a unos segundos, ¿no? A unos minutos antes de empezar. Sí, a Piastri, ¿qué le pasa? Bueno, pues dicen que no hay profeta en su tierra, ¿no? Por un lado. Históricamente lo hemos visto con prácticamente todos los campeonatos de automovilismo del mundo. Ganar en tu propia casa es muy difícil. Recordar la victoria de Presión, ¿no? Ayrton Senna, la victoria de Ayrton Senna en Brasil, que llegó sin dos velocidades, sobremanejando, con los brazos cansados, ni siquiera podía levantar el trofeo de lo cansado que estaba, porque lo tuvo que dar todo para poder hacer historia en su casa. Eso habla de lo difícil que es ganar en tu propia casa. Checo Pérez tenía una oportunidad de ganar en México, por ejemplo, y ya vimos lo que pasó cuando queda fuera en ese último Gran Premio del Leclerc, 2024. Leclerc, lo lo que que le le costó costó. justamente ganar en Mónaco para hacer historia, pero históricamente que ganes en tu propio país es súper complicado y hasta parece una maldición y hay que aceptarlo tal cual. Tanta presión mediática tienes en tu propio país, tantas activaciones, tantas cosas, tanta gente que va por ti, que eso quieras que no te afecta. Y yo quiero compartir un momento que a mí me pasó cuando me tocó narrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez la A1GP, ¿te acordarás? El Campeonato Mundial de Automovilismo. Yo estuve invitando a la gente a llevar sus banderas, llevar camisetas verdes y todo el rollo para apoyar al equipo mexicano en esa ocasión y etcétera, etcétera. Y cuando estábamos haciendo la presentación de los pilotos en la recta principal, y te acordarás que había 2 gradas gigantescas en la recta, en el autódromo en ese tiempo, y cuando les grito, ¿y qué se siente en México? Y la gente se vuelve loca y empiezan a gritar y a chiflar y a sacar las banderas y todo lo demás. Me di cuenta de lo que significa la energía. Alejandro, tú lo sabes. Cuando haces tus presentaciones, sientes la energía del público bailando, gritando, disfrutando contigo. Cuando estás con el micrófono, sientes toda esa energía de la gente gritando y que se vuelcan encima para responder a un llamamiento que habías hecho. Me dejó perfectamente claro lo que significa la energía y eso a mí me dejó, por ejemplo, la responsabilidad de que cuando usas el micrófono no te equivoques porque la gente se puede equivocar contigo. No ayudes a los demás a equivocarte. Y creo que en esa medida también un piloto que tiene a tanta gente alrededor quiere darles lo mejor y en esa presión de dar lo mejor para ellos y para la gente es que se terminan cometiendo estos errores y se me hace de lo más humano del mundo, aunque también es terriblemente dramático. Definitivamente. Pues estamos llegando al final de esta primera emisión, de esta nueva energía, de este esfuerzo de nuestro Gran Premio W, ahora producido desde Warp, con puros buenos amigos, con un deleite en cada una de nuestras emisiones a partir del día de hoy. Muy agradecido de corazón, querido Primitivo, que podamos reiniciar este proyecto que arrancamos juntos, pues con todos los que hemos estado el día de hoy en esta emisión hace ya algunos años. Gracias a ti, Ale, por la invitación. Gracias a todos. Ha sido
un agasajo y el regreso ha sido maravilloso, de verdad. Encontrarme de nuevo con grandes amigos, con una gran afición además a la Fórmula 1, ha sido una maravilla y que así siga. Muchas gracias. Hasta nuestra siguiente parada después de China, Charles Duverger. Nos vemos en China y pues nada, a seguirle dando y un deleite otra vez volver a tener aquí con nosotros a nuestro querido Primitivo y Alejandro, que los extrañábamos un montón. Y pues nada, seguirle, se va a poner muy bueno, yo creo que al final va a haber buenas modificaciones y al final al final no dejar de ver a los, ¿cómo se llama? A los muchachos, a los nuevos pilotos que están, ¿cómo se llama? Haciendo las cosas bien, incluso en este contexto convulso y de diferencia, y obviamente a Checo Pérez y a Valtteri, ¿no? ¿Qué esperamos de China para despedirnos, Sam Reyes? Una desvelada de proporciones legendarias, porque la carrera va a ser a la 1 de la mañana, es decir, terminará a las 3 de la mañana, pero yo creo que a diferencia de lo que fue Australia, China va a permitir que haya una mejor gestión de las baterías, por lo tanto creo que la competencia va a ser completamente diferente, porque los equipos van a tener mejores oportunidades de la gestión de la batería, porque Australia tenía curvas muy rápidas que no permitían tanto la regeneración, entonces ahí sufrieron mucho los motores y tuvieron que actuar en consecuencia. Ahora China, con esa primera curva que es un giro y luego con un par de curvas que son prácticamente curvas en L y vueltas en U, les van a ayudar a recuperar más rápido la energía, así que creo que va a ser una competencia mucho más interesante y divertida de lo que fue Australia. Y por cierto, tanto Alejandro como Primitivo, los hijos pródigos del Gran Premio W, qué honor y qué gusto tenerlos de vuelta. Gracias. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Estamos felices de estar de regreso, sobre todo con ustedes que nos escuchan y que nos ven. Suscríbanse al podcast porque ahora lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas y también nos pueden seguir por primera vez ya de manera cotidiana a través del canal de YouTube de War Magazine, donde tendremos cada una de estas emisiones, además de todos los contenidos en redes sociales. Así que gracias, Quetzalcóatl Ortega, Carlos Mac Rosales en la producción de audio y video y por supuesto también a todo el equipo en Warp. Gracias de nueva cuenta a Lorenza Sánchez, Alejandro Rosas, Charles Duverger, Sam Reyes y mi querido Primitivo Olvera. Gracias a ustedes y hasta la siguiente emisión. Bandera de Cuadros. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.